interesante charla que nos da la doctora Ana Luz Quintanilla sobre el estrés hídrico ante el cambio climático global, el caso Colima y nuestro país, México. Y bueno, como preámbulo, nosotros ya tenemos muchos años de conocer a la doctora Ana Luz Quintanilla, es un referente en los temas ambientales en nuestro estado y a nivel nacional, científica destacada, investigadora y siempre comprometida con las causas justas, sociales y medioambientales. Creemos que es importante en la cuarta transformación cambiar la visión en el tema del agua. No puede seguir imperando una visión solamente económica que ponga en riesgo la salud y el bienestar de la gente. Hoy en la mañana presentamos diálogos con la transformación, con la gobernadora, el decálogo y los avances que tiene el organismo operador frente a la crisis hídrica, frente a la sequía, que es una realidad. Yo lo digo en entrevistas y en charlas, eso que veíamos antes nosotros en las series de Netflix y en las películas de ciencia ficción no es algo que esté lejano, es ya una realidad, ya desgraciadamente es algo que ya se sufre todos los días y que está presente en todo el mundo y en nuestro país. El tema de la crisis del agua. Hay un libro muy bueno de Vandana Shiva que se llama Las guerras del agua, en donde pues ya demuestra prácticamente la realidad que vivimos por la escasez del vital líquido. Hace un par de semanas, en el periódico La Jornada, había una investigación. En el estado de Jalisco encontraron glifosato en la red pública de agua. Entonces, ese tema ya es algo que tenemos que abordar. Antes se negaban, ahora ya no podemos negarlo, ya no podemos olvidarlo, ya no podemos dejarlo a un lado. Aquí, aprovechando que está el equipo operativo de CEPACOP, que también la idea es que se sensibilicen en este tema, pues vemos cómo antes las factilidades las daban, no les importaba cómo vivía la gente, no les importaba la salud de las personas, nada más les importaba vender los terrenos y ya, y hacer casas y punto, no cómo iba a vivir la gente ni su salud. Y toda esta visión tiene que cambiar, porque además, y en esto ahorita lo va a explicar la doctora Ana Luz, nuestros acuíferos están sobreexplotados. Además, la disponibilidad de agua se está terminando y tenemos que cambiar muchas cosas. Nosotros estamos por hacer una iniciativa muy grande en el tema del Congreso y legislativo para poder erradicar algunas malas costumbres que hay en nuestro estado. Se sigue desperdiciando muchísimo el agua, no se mide el agua, hay huachicol del agua. Aquí están los compañeros que están en el área operativa, así como había huachicol de gasolina, había huachicol del agua, se desperdiciaba agua, se tiraba agua, se robaba agua. Entonces esa parte hay que visibilizarla, hay que combatirla y hay que construir alternativas. Venimos también de la Ciudad de México y veíamos un programa maravilloso de la doctora Claudia Sheinbaum, que es Cosecha de Lluvia, que allá es un programa social y se aplica cada año, y donde ya la captación de lluvia puede, pues digamos, neutralizar un poquito los daños de la falta de disponibilidad. Y no es nada más un programa social, sino está dirigido a los lugares donde hay mayor marginación social y donde hay mayor escasez de agua. Entonces, ese es el objetivo, empezar a construir alternativas, y creo que la charla que nos va a dar la doctora, que además, puedo decir, pues ha sido nuestra maestra en esta visión ambiental que tenemos en el organismo, es gracias pues a la influencia de la doctora Ana Luz, y queremos que nos compartan toda esta experiencia, esta sabiduría con nosotros para que la apliquemos en el organismo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Si todos me oyen, prefiero sin micrófono. Bueno, como decía mi mamá, ya lo traes integrado. Entonces, bueno, voy a iniciar esta plática. Agradezco mucho la invitación porque es un tema muy relevante, mucho más relevante de lo que ustedes han podido reflexionar al respecto. Y bueno, pues el punto fundamental de esta plática es empezar diciéndoles que el mundo ya no es como nosotros lo hemos vivido y que el mundo ya no va a ser lo mismo para los que están naciendo y los chicos. Yo nunca me hubiera imaginado, ¿verdad? Ni mi madre se imaginó alguna vez que iba a dejar de haber agua en este planeta. Por lo menos agua para beber, porque la del mar no la podemos tomar. Por más que se diga que la desalinización es una oportunidad y una fortaleza, no hay tal. Y tiene muchísimas desventajas todavía. Entonces, bueno, aparte de que nos hemos acabado con todo esto que menciona Vladimir, el recurso hídrico, tenemos un fenómeno enfrente que no nos ayuda en nada, sino que en este momento nos perjudica bastante, y es el cambio climático global. Y el cambio climático global no es un fenómeno natural, es decir, no es como una glaciación o no es como una elevación del mar, no es como la variabilidad climática que ha existido a lo largo de toda la historia de este planeta, en el que generalmente tenemos sequías, generalmente teníamos época de lluvias, época de cabañuelas, etc. No, hoy en día es lo que se llama con los físicos, es totalmente entrópico, es decir, no tenemos certidumbre de cuándo van a llegar las lluvias, ni tenemos certidumbre de cuándo va a llegar el calor, ¿verdad? Hoy que salí y andaba en el centro con las ventanas abiertas y no queriendo utilizar aire acondicionado, me llamó mucho la atención ver que estábamos a 38 grados centígrados. Y en Coquimatlán, que es el campus donde estoy yo, bueno, a veces salgo de dar clases a las 6, 7 de la noche y he llegado a encontrarme con 42 grados centígrados. Cuando yo empecé a venir a Colima hace 35 años o poco más de eso, realmente la temperatura nunca excedía 32, 33 grados. Y bueno, hay una serie de factores que han producido de la misma manera en la microescala, en un estado como este, en la macroescala. Y eso es el cambio climático global, es decir, no es la variabilidad natural del clima. ¿Qué va a traer el cambio climático global, independientemente de que ya estemos en estrés hídrico en todo el planeta? Pues va a traer más estrés hídrico. Y lo vamos a ver por qué. Va a traer una crisis alimentaria que ya estamos viviendo, que va a hacer que el precio de los alimentos suba cada vez más y más. Y que no vamos a poder decir que es la 4T o que es tal, o sea, nos gusta mucho echar culpas a otros en general y no asumir responsabilidades. Pero la crisis alimentaria se va a dar y se va a dar cada vez mayor, porque la crisis alimentaria, a la producción de alimentos necesitamos de agua y necesitamos de una cierta temperatura y necesitamos también de energía eléctrica, y tenemos ahí pues los grandes eventos extremos que tenemos ya en el clima, ¿verdad? Y que no son naturales, es decir, antes teníamos huracanes porque es una zona de huracanes. Hoy en día tenemos mucho más frecuentemente huracanes, porque un huracán ya se define en términos meteorológicos como un océano sobrecalentado. ¿Por qué se habla de ello? Lo vamos a ver en un momento, pero además, pues siempre pensamos que los seres humanos somos los únicos que vivimos en este planeta, y por ende pensamos que qué barbaridades, qué nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y se habla de el derecho del agua al humano. ¿Y por qué no se habla del derecho del agua a la vida, a la naturaleza? Porque en el planeta el bicho menos importante de todos somos los humanos. Es decir, si hoy desapareciéramos todos de este planeta, fiesta mañana.
Pero el problema es que si desaparecen las especies que están desapareciendo, en los últimos 40 años ha desaparecido el 65% de las especies en biodiversidad. Esto es gravísimo porque esto es como en el Rey León, ¿no? O sea, el ciclo de la vida es un ciclo, es un sistema. Y si nosotros empezamos a quitar piezas de ese sistema, el sistema no vuelve a funcionar. Es como un auto. Yo me subo al auto y si la batería no funciona, el auto no funciona. O si no traigo gasolina, pues el auto no funciona. Pues lo mismo sucede con todos los sistemas, porque el sistema depende de todas sus partes. Y en este sentido el planeta es un sistema. Entonces tenemos que el cambio climático, si ustedes lo ven, no tengo un apuntador, pero abajo de lo que es el Sol está la atmósfera. Y la atmósfera en este momento está totalmente llena de CO2. Está llena de CO2 y por lo tanto ese CO2 está produciendo que exista un efecto invernadero en todo el planeta. Es decir, es como un plástico cuando van a los invernaderos que hace que todo el calor se quede ahí adentro para las plantitas. Bueno, pues lo mismo está haciendo la atmósfera. ¿De dónde viene ese CO2? Pues el CO2 siempre ha existido y tampoco es para escandalizarnos, ¿verdad? Nosotros lo exhalamos, los árboles lo absorben, lo convierten en oxígeno y se produce la vida. La radiación solar antiguamente, y a lo mejor lo puedo señalar aquí, ¿sí? La radiación solar antes entraba al planeta y salía en su mayoría del planeta, si ustedes lo ven aquí. Hoy en día la radiación ya no sale como solía suceder, sino lo que hace es refractarse en el océano. Y al refractarse en el océano, lo que hace es calentar. Y el principal termorregulador del clima es el océano. Entonces, si ustedes agarran un bote de un vaso y le ponen agua caliente y ponen hielos encima, los hielos se van a deshacer. Pues es lo mismo que está sucediendo en este momento con nuestros glaciares. Los glaciares se están deshaciendo. Y lo que está haciendo no solamente es todo el agua dulce de los glaciares, ahora unirse con el agua salada, pero además estamos perdiendo una cuestión fundamental, que los glaciares, por ser blancos, al llegar la radiación solar, la refractaban de nuevo al espacio. Ahora no, cuanto menos glaciares tenemos, más radiación solar se va al océano, más se calienta el océano, más rápidamente cambia la densidad, la velocidad del viento, la salinidad, etcétera, y por ende tenemos más eventos extremos meteorológicos como son los huracanes. Esto tiene que ver con lo que hoy en día se llaman los gases de efecto invernadero, que son principalmente el dióxido de carbono, el SO, que son los sulfídricos, está también el metano, producido principalmente por la ganadería, están los fluorocarbonos, entre otros más. ¿Quiénes son los principales emisores en el planeta? Porque en esto también se tiene muy poca información y hay mucha gente hablando mucho sobre lo que conoce muy poco, ¿no? Entonces la gente dice, no, es que este presidente lo que ha hecho es terrible porque puso una termoeléctrica y nosotros estamos produciendo más y más y entonces el cambio climático, somos partícipes de la destrucción de la vida, ¿no? Es lo que nos dicen muchos medios en la televisión. Y la verdad es que aquí ustedes lo pueden ver pues gráficamente. China y Estados Unidos son los que producen el 50% del dióxido de carbono. Europa y Alemania produce el 25% junto con Rusia, y después ya viene India y todos los demás, como pueden ver ahí. México está en la parte baja, en el cuarto lugar, pero si ustedes se dan cuenta, arriba están los mayores contribuidores, que son China, Estados Unidos, India, Rusia,
países principalmente de primer mundo. Y China, en esta emergencia económica que tiene, pues es difícil que le puedan cuestionar su moralidad o su ética cuando vivieron una vida terrible. Y hoy, como lo dijo un chino en una reunión que estuve en África, porque los gringos se pararon a tirarle, y que ustedes, y dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes calidad moral para cuestionarme, porque tú construiste esto cuando mi gente no comía nada. Entonces yo creo que son problemas sistémicos complicados de resolver. Y bueno, pues lo que ha ocasionado este cambio climático es que ustedes pueden ver que la temperatura media desde 1950, de hecho empezó a elevarse la temperatura a partir de la Revolución Industrial, 1890. Y hoy en día ya tenemos más de 1 grado centígrado, tenemos 1.2 grados centígrados a nivel mundial. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque hay especies que en decígrados se extinguen del planeta. Entonces, con una temperatura muy alta, pues lo que tenemos es lo que les acabo de comentar. Se van deshielando todos los glaciares y se empieza a elevar el nivel medio del mar, y ahí lo pueden ver muy claro. Nosotros tenemos que el nivel del mar sigue aumentando en términos de su elevación, y ya llegamos a un punto en el que el aumento promedio del nivel del mar es 3.5 milímetros por año. Ustedes dirán, 3.5 milímetros es ridículo, ¿verdad? Pues no es tan ridículo, porque si ustedes se meten a la NASA o a los sistemas de información, se van a dar cuenta que ya hay muchas islas en el océano Atlántico totalmente debajo del océano. Y digamos que los pronósticos, ¿sí?, es que toda la parte este de América, de Latinoamérica y de América enterita, pues gran parte de esos estados van a quedar bajo el agua. Desafortunadamente le toca a países que pues no fueron partícipes, ¿verdad? Como Cuba pero todos estos en el presente siglo van a quedar debajo del agua junto con Miami, Nueva York, toda la costa de Veracruz. De hecho, ya hay migraciones que nos muestran que la línea de la costa se está elevando, y lo podemos ver hasta en Colima, ¿no? Yo cuando venía hace 30, 35 años, pues yo comía casi junto al mar, ¿no?, en los restaurantes. Y ahora ya uno está cada vez alejándose más del mar, y ya los restaurantes los están haciendo arriba y están llenando de rocas y están gastando millones de pesos pensando que esas rocas les van a detener, y no hay ni va a haber detención. Es decir, se está elevando el nivel medio del mar, y si esto nos pasa a nosotros del otro lado, que hay menos problema, del lado del Atlántico la situación es bastante peor. Y lo podemos ver también en esta gráfica, es decir, esto es lo que se pronostica para este siglo. Todas esas partes que no se ven, las líneas seguidas en los continentes, son donde ya está existiendo la elevación del nivel medio del mar. Y si ven ustedes México, bueno, pues toda la parte de lo que es la costa este, pues prácticamente Monterrey es el único que no está teniendo tanta, ¿verdad? Pero de la parte de la parte oeste, también vemos que ya hay un recorrido alto del nivel medio del mar hacia arriba. Todo esto no crean que yo inventé y saqué de periódicos, ni mucho menos. Son datos que se están publicando del Interpanel Gubernamental para el Cambio Climático, donde están los científicos más destacados a nivel mundial haciendo estudios, curiosamente todos de primer mundo, y los de primer mundo son los que menos consideran los resultados para poder disminuir sus emisiones. Pero esto va a traer como consecuencia, pues, estos impactos. Es decir, si sube 1 grado, que ya estamos ahí, pues ya tenemos un problema en términos de el rendimiento de la agricultura, por ejemplo.
tenemos un problema ya del agua, el agua potable. Tenemos un problema también ya de la pérdida de arrecifes coralinos, que también son biorreguladores del océano. Y tenemos un problema porque empieza el aumento y la intensidad en todo lo que es las tormentas, los fuegos, los incendios, las sequías, las inundaciones y el calor. Se hablaba de que esto, pues, iba a cambiar paulatinamente. Sin embargo, no se va. Esto cambió porque tenemos muchas cosas que no hemos cambiado nosotros. Entonces, pues realmente lo que sí está claro es que este planeta no puede sostener un sistema como el que tenemos. Y el sistema incluye no solamente al capitalismo como modelo prevaleciente en el planeta, sino también incluye sociedades muy ignorantes, sociedades muy poco responsables, sociedades muy corruptas, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, y sociedades muy egoístas, ¿no? Si hoy se le pregunta a mucha gente, oye, pues mira, si sigues haciendo esto y esto y esto, te va a pasar tal cosa. Me vale. Hasta los tomadores de políticas lo responden así. Sí, o sea, realmente tenemos un gen egoísta que dice, mientras yo me pueda divertir 10 años, voy cavando mi hoyo. Pero el problema del agua es el problema fundamental, y esta gráfica es muy ilustrativa, fíjense. Porque si tuviéramos todo el agua del planeta en esta columna, que es imaginario, ¿verdad? Pero ese es todo el agua del planeta. Si ustedes ven, el agua salada representa el 97.5%. Es decir, el agua salada son todos los océanos. Entonces, nos queda un 2%, un 2.5% que está marcado acá, donde vemos que de ese 2.5%, casi el 70% estaba en los glaciares. Y los glaciares se están deshielando. Que tenemos un 30% en acuíferos, en humedales, en suelos, en pantanos y en permafrost. Y que en ríos y lagos, que toda la gente en Colima, cuando uno le pregunta, ¿usted se imagina que haya estrés hídrico? ¿Cómo creen? Si no estamos llenos de ríos. Pues sí, pero todos están secos. O sea, en realidad tenemos un problema enorme, y no es un problema exclusivo de Colima, pero cada estado y cada sitio tiene una realidad diferente, y Colima tiene una realidad que vamos a ver ahora. Miren, estos son los países que corren mayor riesgo de quedarse sin agua. Y si ustedes ven en toda América, el primer lugar es Chile y el segundo es México. Todos los demás, ahí pueden ver que hay estrés hídrico bajo y estrés hídrico extremo. Todo México está en estrés hídrico alto. Y somos el segundo a nivel mundial. Digo, el segundo a nivel América, y somos el 24 a nivel mundial. Por ejemplo, todo lo que es Europa, pues Europa no les quiero decir a los europeos, ¿verdad? Pero les va a ir y van a pagar con creces muchas de las grandes conquistas y desgracias que producieron en el planeta, ¿no? Porque un ejemplo es que su natalidad ya es negativa, nadie quiere tener niños, y la migración de todos los africanos, latinos, indios y demás está en Europa. Finalmente, en algún momento la vida les dará la razón y tendrán las ventajas que no tuvieron antes. Digamos que el agua, principalmente, les va a retribuir lo que les quitaron. Porque África está sin agua. De hecho, están sacrificando a los grandes mamíferos que están en África, como los elefantes y demás, porque no hay agua. Y bueno, están tomando sus medidas muy buenas. Hay un ejemplo que es muy bueno, que es llamado The Green Wall, que es la pared verde, que está formada por millones de árboles
en el centro de África para tratar de recuperar agua, porque el elemento fundamental que nos puede generar agua y recargar acuíferos es el elemento que los seres humanos dicen que echa mucha basura, los árboles. Entonces, si ustedes ven, pues esto nos lleva a una serie de complicaciones enormes, porque como les digo, ya no podemos hablar del agua separado de la producción de alimentos, ni podemos hablar de la producción de alimentos sin la producción de energía eléctrica, es decir, ya se habla de un trinomio, el trinomio energía, agua, alimento. Y miren, México ocupa el número 24 a nivel mundial por su número de habitantes, también, no solamente en estrés hídrico, somos también el número 24. ¿Por qué? Porque en México vivimos 125.3% de millones de personas. Y se estima que la población, de acuerdo a ONU, o se estimaba, que la población de México sea 150 millones en 2050. Y aquí sí se siguen teniendo muchos niños, demasiados. ¿Sí? Y realmente tenemos que pensar en ellos justamente ante lo que estamos viviendo, no decir vamos desapareciéndolos, ¿verdad? Pero el problema es que eso es una de las principales causas de la degradación ambiental. Que en 1900 había 1.5 mil millones de habitantes y hoy en día ya superamos 7.8 mil millones. No, 8 mil todavía no. Bueno, dice Raúl que 8 mil. Yo hasta donde encontré ayer en el World Meter Population decía 7.8. A lo mejor son 7.8, 7.9, la verdad es que el punto fundamental es que volvemos al sistema de carga de un sistema. O sea, cualquiera sabe en la naturaleza que si en una área tenemos una gran plaga, el sistema empieza a tener problemas de extinguirse. De la misma manera, tenemos el problema de que siendo una población tan creciente, se esperaba que para 2100 llegáramos a 10 mil millones de habitantes, pero hoy en día ya estamos llegando a 8. Entonces, ahora se habla que para 2100 vamos a tener 15 mil millones de habitantes. Eso supera cualquier cosa en términos de lo que el planeta puede permitir que exista, en términos de agua, de comida, de manejo de residuos, etc. Y la situación es que también, y es una desgracia verdaderamente, sobre todo en Colima, que la gran parte de la población urbana se va a ir a la zona rural. Y al irse a la zona rural, estamos perdiendo todos nuestros ecosistemas, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. Cuando llegamos, platicábamos Vlad y yo, de que realmente hay una gran solicitud de permisos para cotos urbanos en la zona rural. Y es algo espantoso verdaderamente, porque además la gente se cambia ahí, yo me fui a vivir ahí, se fue mucha gente también, pero realmente odian la naturaleza, ¿no? Se metió una vaca, anda un zorrillo, y hay muchas iguanas, vimos una víbora. Bueno, entonces, ¿para qué te viniste a la zona rural? Pues regrésate al centro de Colima. Pero el problema fundamental es que al construir cotos y seguir destruyendo nuestros ecosistemas, cada vez vamos a tener más calor, cada vez vamos a deforestar más, cada vez vamos a tener más CO2, porque además Colima tiene el primer lugar en el planeta, según un estudio de Londres en 2005, el primer lugar en el planeta en el número de autos per cápita. Es decir, en el año 2005 había por cada 2.4 habitantes un auto.
El año pasado uno de mis estudiantes en ingeniería hizo un estudio sobre esto y me dijo, ahora por cada 1.7 personas hay un auto. Es decir, que la curva de población de Colima ha crecido menos que la curva de autos en Colima. Y es notable además la prioridad que se le da al auto, no solamente en Colima. Es un ícono de estatus social, ¿no? El auto se ha convertido como en yo soy el carro que traigo, independientemente de muchas otras cosas más. Pero ustedes ven hasta las viviendas pequeñas, sencillas, de bajo ingreso, que tienen un espacio más grande destinado a un auto o a dos autos que a las recámaras o a la sala o a la cocina. Es decir, no dejo el carro afuera, aunque esté afuera, porque lo cuido más que tener yo un poco más de comodidad dentro de mi casa. Y esto también tiene una repercusión, porque en lugar de tener árboles, por ejemplo, si esas casas tuvieran un árbol afuera de su casa, pues el árbol les disminuye en 3 grados centígrados la temperatura dentro del hogar. Entonces, pues podemos ver que lo que va a pasar es que de 384 ciudades que había, o sea, vamos a pasar, el país va a pasar a 384 ciudades de las 961 que tenemos en el 2030, y el 2030 pues es prácticamente pasado mañana. Entonces, y en esas ciudades se va a concentrar el 83.2% de la población nacional. Yo no sé si alguna vez escucharon ustedes la canción de Jacinto Zenobio, que cantaba Amparito Ochoa, pero que es sumamente representativa de esta realidad, ¿no? Porque Jacinto Zenobio es un hombre que se va a la ciudad esperando poder tener mayores oportunidades como se las están vendiendo ahora, y años después lo encuentra su sobrino, borracho, en la calle, tirado, y le dice, padrino, ¿pero qué haces aquí, no? Y le dice, pues es que no tengo para qué regresar. Tu madrina murió, mis hijos se fueron, se quemó el jacal, no tengo nada que regresar. Pues esa es la historia de gran parte de la gente que estamos viviendo, digo, y no solamente nacionales, sino connacionales, ¿no? Colima hoy en día no solamente están pidiendo limosna todos los indígenas del sureste de México, sino también están pidiendo limosna todos los centroamericanos que están siendo expulsados, no solamente por pobreza, sino por la carencia de un empleo, la carencia de seguridad, etc. Entonces, pues a esto llamamos parasitismo urbano, porque todos vamos a vivir supuestamente en ciudades, pero como parásitos, en donde muy probablemente sea la población pobre, como siempre ha sido en este planeta, la que predomine, ¿sí? Las proyecciones que estableció el gobierno 2016-2050 son estas. Y aquí tenemos que recapacitar en algo, porque la zona rural es justamente el territorio que nos provee de alimentos y la base de alcanzar la seguridad alimentaria. Independientemente de eso, también es el espacio donde el deterioro de los recursos naturales se está llevando cada vez más rápidamente, y la zona rural es el proveedor por excelencia de servicios ambientales, como son nuestros bosques, nuestros humedales, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras lagunas, y donde se da principalmente de manera completa lo que llamamos el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Y además muy importante, mucho más importante que nosotros los humanos, es el hábito de la biodiversidad. Es decir, en esta pandemia tuvimos muchas cosas de que darnos cuenta y le tomamos muy poca importancia. Pero ver en Nuevo León los osos en la calle comiendo de la basura es una situación muy importante. Y bueno, ya hay estados que han invadido especies buscando su refugio porque se los hemos quitado, y cada vez lo quitamos más.
Conozco solamente un sitio en Alemania donde están poblando todo el lugar de animales, de biodiversidad, donde se está llenando de árboles, se están creando ecosistemas urbanos y están permitiendo que los reptiles vivan ahí, que los lobos vivan ahí, etcétera. Pero en general, nosotros, sobre todo, tenemos la influencia de un país al norte que lo que menos le interesa es la vida y lo que más le interesa es la materia y el capital. Por ende, si ustedes ven en Colima, pues cada vez tenemos más materia, la gente, curiosamente, la vemos que tiene mayor capital y cada vez destruimos más nuestros recursos naturales. Además, es muy importante el punto de que la zona rural es la mayor captadora de gases de efecto invernadero porque tiene nuestros bosques, es decir, es el origen de nuestra identidad, es el origen para nuestros lugares de recreo, para el ocio, para la cultura. Si yo hiciera un ejercicio con ustedes, como suelo hacerlo con mis estudiantes, y los pusiera a meditar durante 3-4 minutos, y les dijera, quiero que te posiciones en el lugar donde más feliz te sientes, al final de la meditación, el 99.9% de los alumnos me ha dicho, estoy en una playa, estoy en el bosque, estoy en el campo. Solamente uno de mis jóvenes de ingeniería me dijo, yo estaba haciendo el amor, maestra. Excelente. Natural, no contaminante, adelante. Pero en sí, cuando a la gente hoy le preguntan, ¿qué quieres? Quiero un auto, quiero una casa, quiero el último iPhone, quiero, y deseo todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Cuál es la realidad rural en Colima? ¿Y por qué hablo primero de la realidad rural? Porque la gente la están sacando. O sea, cualquiera que se suba ahorita a un auto y recorra todo Colima, que se recorre en un día, verdaderamente se va a dar cuenta de las grandes deforestaciones que existen y de cómo está invadiendo todos estos cotos por donde quiera, ¿verdad? Porque le están comprando en una miseria a la gente del campo, de la tierra, y obviamente le están vendiendo como si fueran españoles, verdaderamente, ¿no? O sea, hay terrenos que están vendiendo, yo vivo en el Chivato, pero en toda esa zona, terrenos de 10 hectáreas, 5 hectáreas, en 4 millones de pesos. Eso lo van a recuperar con 1 o 2 lotes que venden. Pero por lo pronto ya deforestaron todo, porque México tiene la mentalidad de que cuando va a hacer algún proyecto, primero deforesta todo y después pone pastito, ¿no? O palmeritas californianas, lo cual es la cuestión más ridícula que existe, ¿no? Porque el césped se creó en los jardines franceses medievales para los castillos, pero pues ellos tenían mucha agua, nosotros no tenemos, y todo el mundo pone pastito, teniendo la belleza de toda la biodiversidad de flora que tiene Colima. Pero es un rollo de yo querer ser como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que viven al norte. O sea, yo quiero un iPhone, la última generación, yo quiero un carrazo, yo quiero que mi mujer sea flaca, tetona, todo el mundo se está haciendo cirugías y demás. ¿Por qué? Porque queremos eso que no necesitamos y que realmente pues está causando mucha destrucción. Bueno, de acuerdo con INEGI, el 79% de la población vive en localidades urbanas en Colima, lo cual eso ya es desastroso. Y el 21% en las zonas rurales. Piensen en esto que acabo de decirles. Si vamos a terminar de sacarlos, ¿qué nos va a quedar? La situación de niños y adolescentes en Colima es un reto importante y de manera urgente debería de trabajarse. Por ejemplo, en el estudio que se llevó a cabo en 2014, junto con la UNICEF, se reportaron que en el estado había más de un 40% de niños que viven en pobreza. Y la gente lo niega en Colima. Cuando le digo, en Colima también hay pobres, no, aquí no hay pobres. Así como apestaran, no, aquí no hay pobres. No, si hay pobres.
por supuesto. Digo, ¿de dónde podrían sacar tanta riqueza los que traen esos autos y demás? Si somos un estado que prácticamente pues trabaja en la industria restaurantera, en el gobierno y en la educación, y se acabó, ¿no? Y los agricultores, que son los más ricos, pues no están aquí, viven fuera del país y son, por cierto, los que más consumen agua. Entonces, el hambre, la pobreza, el desempleo juvenil y la migración forzada son acciones que se dan muy comúnmente en Colima. Y todas estas dificultades pueden mejorarse enormemente mediante la inversión en pequeña escala en la agricultura. Que esto fue un pedimento que hizo la gobernadora cuando les presenté a ellos, a la directora del CONACYT y a varios funcionarios más, entre ellos al subsecretario de Agricultura a nivel nacional, y le presenté los datos de salud pública en Colima. O sea, Colima tiene el primer lugar en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en leucemia infantil, y pues es obvio, si la agricultura sigue utilizando pesticidas, glifosatos, agroquímicos, y la industria de carne está mucho peor, pues es obvio que nosotros nos vamos a seguir enfermando y nos vamos a seguir muriendo. Colima además tiene el 30% de los niños con obesidad infantil, es el estado número 2 en alcoholismo, el estado número 2 en violencia intrafamiliar, y me parece que van muy conjugados uno con el otro, ¿sí? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que reflexionar, porque si no pensamos en nosotros como individuos, ni me preocupa lo que yo hago, ni lo que yo como, ni lo que yo tengo en acciones con otras personas, pues muy poco nos va a interesar lo que está pasando en el ámbito de la sociedad donde yo habito. ¿Qué se requiere para esto? Pues obviamente falta de oportunidades en la capacitación y enseñanza para que actualmente se lleven a cabo negocios familiares. Por ejemplo, el año pasado InMujeres abrió un programa que me invitó la maestra Catalina Suárez a que lo llevara a cabo. Hicimos 3 talleres en cada municipio para 25 mujeres de las zonas rurales, enfocados a riesgo hídrico y cambio climático, que me tocó a mí, género y violencia, que le tocó a una doctora del Centro de Género, y agroecología, que le tocó al que era subdirector de agroecología o director de agroecología en aquel momento, a Luis Peña. Y ahí nos dimos cuenta todavía más de la realidad de Colima, ¿no? Porque si a alguien le preguntan, oye, ¿en Colima falta el agua? No. Yo apuesto que de los que les entregaron encuestas, seguramente muchos pusieron no. Pues, ¿qué creen? Que en Armería estuvieron 2 meses sin agua y que hay severos problemas de estrés hídrico ya en Colima y que ya pasamos de estrés medio a estrés hídrico alto. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Pues porque estamos deforestando el estado. Es decir, somos y ya estuvimos en el primer lugar a nivel país en deforestación. La media de deforestación anual en el país es 0.8% anual. Colima está ya en 1.4% anual, casi el doble de la media de deforestación. Lo cual quiere decir que no solamente no nos gustan los árboles, sino que no tenemos ni idea de para qué sirven los árboles, ¿no? Y yo me doy cuenta de esto porque cuando voy a los kinders o primarias a dar clases, los niños son los que siempre levantan la mano y contestan todo, pero rapidísimo. Pero los perturbados de mis estudiantes ya mayorcitos, ustedes les dicen qué es erosión, para qué sirve un árbol, qué servicios ambientales tiene, perdidos en el espacio. Entonces, bueno, pues la gente de pronto dice, ay, ¿por qué ya casi no llueve? No llegaron, por ejemplo, ahora en febrero las lluvias, me decía una vecina. Pues no, pues si estás deforestando, ¿cómo va a llegar la lluvia? Además de que los árboles tienen una particularidad sumamente
bonita, pero además sumamente importante. Así como nosotros tenemos en superficie ríos de agua, arriba de los árboles hay ríos de humedad. Y esos ríos de humedad son absorbidos por las hojas de los árboles, entran al árbol y recargan acuíferos. Les apuesto que nunca los habían oído. Eso nos falta. Tener información, porque cuando uno no tiene información puede decir muchas sandeces y además creérselas y tratar de convencer a otros. Pero cuando uno tiene la información y no toma acciones de remediación a todas las tonterías que hacemos, entonces sí se llama perversión. Entonces, aquí por ejemplo tenemos que evitar ya la deforestación. O sea, Colima no crece en población, porque cada vez está creciendo más el parque de inmobiliarias vendiendo casas por todos lados. En INEGI se publicó hace 10 años ya que a nivel nacional del 100% de las casas que se habían construido, solamente el 60% estaban ocupadas. Lo cual quiere decir que el otro 40% o es lavado de dinero, pues estupidez humana, ¿no? Porque ¿para qué estoy construyendo casas si nadie las va a habitar? Y cuando vino un experto amigo mío de Brasil y fuimos a revisar muchas partes de la ciudad, me decía, es que yo no entiendo, está lleno de casas vacías. Si tú no lo entiendes, yo lo entiendo menos. Entonces, el avance, por ejemplo, de la frontera aguacatera, pues es otro problema enorme, ¿no? Porque antes lo que se vendía era marihuana. Ahora lo que se venden son aguacates. Pero el aguacate es terrible para los suelos. Y además son con permisos totalmente irregulares. Muchos de ellos conectados con el narcotráfico. Entonces, realmente tratar de quitar a los aguacateros es ponerte a lidiar con el narcotráfico. Y la tercera, pues es el crecimiento del puerto de Manzanillo y sus áreas de servicios que le acompañan. A mí me encantan los del API, ¿no? Porque siempre que me los encuentro me tienen como un poco de tirria, ¿no? Porque cada rato nos encontramos y además porque yo hice el Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático, que es un documento que sería muy útil que alguien lo hubiera utilizado. Fue el último estado en toda la República que hizo un programa estatal que es un pedimento de la ONU y que tendríamos que tener no solamente el Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático, sino también los programas municipales de acción climática, porque no le va a pasar lo mismo a Manzanillo que a Minatitlán ante el cambio climático. No le va a pasar lo mismo a Tecomán que lo que le va a pasar a Villa de Álvarez. Sin embargo, no existen. La gente no sabe de eso y a los políticos les importa un pepino. Es decir, a nosotros nos aprobaron un proyecto de CONACYT de 24 millones de pesos para hacer una estrategia de adaptación de todos los 6 estados de Centro Occidente, pero los gobiernos de esos 6 estados tenían que comprometerse a dar la mitad, 2 millones de pesos cada uno, para hacer todo. Jalisco lo dio, Nayarit lo dio, Michoacán lo dio. ¿Quién no lo dio? Colima, Guanajuato y Aguascalientes. Entonces, pues lo que tenemos es que tenemos que recordar que Colima es el estado, el 4º estado más pequeño de México. Yo tenía la idea de que era el segundo y el menos poblado. Pero algo que es fantástico de Colima realmente es que vivíamos en el paraíso y no nos dimos cuenta. Y el paraíso se está acabando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este lugar tan pequeño tenemos una mayor diversidad de flora y fauna en sus 14 ecosistemas, con más de 6,000 especies diferentes de polinizadores, de reptiles, de aves, de insectos, de anfibios. Tenemos el 31% de las aves de México en Colima,
tenemos el 35% de los reptiles, tenemos el único marsupial que existe, que es la zarigüeya o el tlacuache, y que la gente los mata porque están muy feos. Les digo, bueno, pues si por feo te tuvieran que matar, o sea, nos matan a todos los de esta sala, porque la belleza se constituye con base en lo que el capital determina. Bástese ver una revista para saber quiénes son los guapos. Entonces, Colima cuenta con selvas bajas, con selvas medias, con bosques de galería, con bosques mesófilos, así como con una alta zona de montañas, sistemas riparios, sistemas costeros, y representa ahí, como lo ven, lo que acabo de decirles. Pero además, Colima tiene algo que ya no sabía y que verdaderamente me enloqueció, porque en Colima viven los 6 felinos que habitan en toda la República. Es decir, tenemos a los 6 en este lugar. Tenemos al jaguar, al puma, al ocelote, al tigrillo, al leoncillo, y a uno que yo nunca me imaginé ni siquiera que existía, que es el jaguarino. Y bueno, pues somos el centro de dispersión de semillas de encino y de maíz ancestral. Contamos con el humedal más grande de todo el sur del Pacífico, donde justo hoy empiezan a migrar las aves para llegar a ese humedal y llenar de crías, entre ellos las golondrinas. ¿Cuál es la situación de Colima? Pues miren, ahí tienen. Colima comparte 3 cuencas hidrológicas con lo que es Jalisco y Michoacán. Tiene 11 acuíferos Colima, y ahora sí que de los 11 que quedaban, ya nomás nos quedan 5 o 6, porque esta información de Conagua no se ha actualizado. Es decir, no existe información actualizada. En las 3 cuencas que hay disponibilidad, sin embargo, tienen decreto de veda de aguas superficiales, que eso también es un dato que da Conagua, pero que no refleja la realidad, porque en realidad solamente a Marabasco se le levantó la veda, pero se requiere reglamentar y no existe reglamentación. Entonces, si existiendo reglamentación la gente hace lo que se le da la gana, pues si no se reglamenta, con más razón, ¿verdad? Platicábamos justo con Vladi al entrar de la reglamentación, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el caso, y seguramente ustedes también, de Altozano. Altozano no presentó manifestación de impacto ambiental para instalarse donde está. Y pues no hizo ningún tipo de estudios, nada. Y cuando se le reclamó a Ignacio Peralta, dijo, pues la normatividad dice que si no lo hacen, que paguen 500,000 pesos. Hombre, pues está de lujo. Si un terreno en Altozano costaba 1,000,000, 1,500,000, y pagas 500,000 por no presentar una manifestación de impacto ambiental, pues estamos lucidos con nuestros gobernantes. Entonces, de los 11 acuíferos que existen en Colima, hay 4 o 5 ya que están sobreexplotados. Se dice que los únicos en equilibrio son 2, Minatitlán y Alzada Tepames. Y los otros 2 son con disponibilidad moderada. Tenemos también que la mayor parte del agua, y esto me extraña enormemente los datos que nos da Conagua, porque nos dice que el 93% del agua se está yendo al sector agrícola, lo cual es una cosa espantosa, ¿no? Porque además el sector agrícola que tenemos en Colima no es para autoconsumo del Estado ni de los mexicanos, sino mayoritariamente es, como decía Alfredo Citarrosa, for export. Porque la minería también utiliza muchísima agua. Y no solamente utiliza muchísimo agua, sino al igual que la agricultura, contamina muchísima agua. Entonces, la cuantificación del consumo de agua de la industria minera en México, exactamente con desinfección. Aquí es importante, en realidad tenemos muchísimos contaminantes en el agua.
De hecho, ya se los había comentado hace un momento, tenemos arsénico, tenemos heces fecales, porque la gente suele pensar que mandando lo que a ellos les parece basura a otro lado, ya no existe. Es algo así como a la cabula, chanchicomula, bibidibabidibú, ¿no? Ya desapareció. Las principales causas de estrés hídrico en Colima, ya les dije la primera, es la deforestación. Si seguimos deforestando, pues estamos realmente cavando tumba, no solamente en términos de recursos, sino en términos de temperatura. El 44% del territorio de Colima está concesionado a la minería. Eso es algo impactante. Que por cierto, hoy un taxista me empezó a decir, y usted no diga que en Zacualpan no hay minas, porque sí hay una mina y también. Y realmente, si ustedes recuerdan, el caso Zacualpan fue un caso connotado a nivel nacional, porque se iba a instalar una planta minera de asiáticos, coreanos, y afortunadamente, y debido a que se tuvo muchas pérdidas ahí y mucha violencia, y realmente quien más ejerció presión para ello, además de los grupos indígenas de la localidad, fue la prensa nacional. Vinieron expertos también a llevar a cabo reportajes enteros sobre la situación de Zacualpan. Tenemos un desarrollo urbano pésimo. Y se lo digo a la secretaria si estuviera aquí. Pésimo. No hay planificación del territorio. No sé si todavía por moches, pero la planificación del desarrollo regional no existe en Colima. Tenemos fugas en el sistema hídrico, y bueno, aquí no me desmentirá Vladimir porque es una cuestión nacional. Tenemos un 50% totalmente. Cuando estaba Insúa formó un comité de científicos para que le ayudáramos a ver cómo resolver el agua en Colima, y entre los muchos que estaban ahí, uno de ellos propuso que se cambiara toda la infraestructura hidráulica de Colima. Le dije, bueno, pero es que usted debe estar loco, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar toda la infraestructura hidráulica? Es como crear una guerra, es levantar todo el piso y encontrarte con todo lo que no tienes ni idea que te vas a encontrar. Pero no se nos ocurre leer. Hay ciudades enteras que ya el sistema hidráulico es superficial, está hecho de otra manera. Pero seguimos insistiendo en mantener las cosas como están y queriendo que sucedan otras cosas que no van a suceder si no cambiamos. Tenemos concesiones y encontramos cosas terribles, ¿no? Los agricultores son principalmente los que tienen todas las concesiones en el estado, y particularmente 2 o 3 tienen las mayores concesiones de agua en el estado. Y no voy a decir nombres de quiénes son, pero pues es terrible porque trae mucho problema, y situación actual se ve agravada con toda la deforestación, pero además con toda la quema de la caña. O sea, ¿hasta cuándo se va a entender que la caña no se puede seguir quemando? O sea, antier en mi casa estábamos todos, yo subí mis perros al carro, subí lo que dije, bueno, pues que me quede el acta de nacimiento, los pasaportes, tal, porque ya teníamos el fuego aquí. Hablábamos a bomberos, no tenemos agua, doña. Hablábamos a Protección Civil, fíjese que no tenemos gasolina, doña. O sea, en todos los del fraccionamiento empezaron a hablarle a TEI, bueno, seguramente le llegó hasta la gobernadora. El infierno empezó a la biodiversidad que existe en ese suelo, y dejas un suelo inservible. Entonces, no entiendo cómo no existe una reglamentación en contra de los cañeros. Y todo el asunto es que no quieren pagar más, porque lo único es llevar jornaleros y cortar. ¿Sí? Es como los herbicidas. Pasan todos por los centros, en la calle, por donde quiera, y te pasan el herbicida como el del dengue, ¿no?
Y dices, puta, si no me mata el dengue, me va a matar el herbicida. Pero son las cosas que la gente no se fija. O sea, se fija más en otras cosas que realmente en lo realmente importante. Y obviamente una de las principales causas de estrés hídrico en Colima es la gobernanza y la legislación. Se requiere un nuevo paradigma en la gobernanza y una legislación urbana urgente. Miren, estudios que se llevaron en el TEC en 2005 ya decían que en el agua existía arsénico, heces fecales y DDT. Cuando yo lo dije públicamente al periódico, el que era secretario, Agustín Lara, me mandó llamar y me dijo que era una charlatana y hasta me amenazó. Alfredo Álvarez, que es actualmente diputado, era mi estudiante y haz un PDF y escaneale todo y mándaselo. Y se lo mandamos y le dijimos, señor, qué pena que ustedes lo pagaron y nunca lo leyeron, porque lo pagó el gobierno estatal. Entonces, existen estudios ahora más recientes donde ya encontraron manganeso y plomo, agua, antibióticos, agroquímicos, lo que mencionaba Vladi, de que se encuentra ya el glifosato en todos lados. Y que desafortunadamente nuestra ministra, que además es tan fea, yo siempre digo que la gente que es muy fea es porque la fealdad se representa en sus actos, ¿no? Llegó y dio permiso a todos para que siga el amparo y se siga utilizando el glifosato, sacó a los narcos ya de la prisión, le regresó las cuentas a la esposa de García Luna y no podemos hacer nada en este país contra ella. ¿Por qué? Porque se eligen entre ellos. Entonces, pues prácticamente se requiere de acciones muy importantes, entre ellas restaurar y conservar ecosistemas, transición a modelos de producción de alimentos con tecnologías eficientes, sin agroquímicos, sin pesticidas, sin glifosato. Esto que decía Gladys que están haciendo en la Ciudad de México, que es incentivar las áreas de captación, se requiere una gestión integral y eficiente y captación de aguas, se requiere una legislación urbana, se requiere un monitoreo permanente de estar viendo qué cosas nuevas están apareciendo en el agua, se necesita saneamiento en el agua también, y necesitamos hay en aguas subterráneas y cuánta agua hay en zonas superficiales, porque no lo sabemos. Y no lo sabe gran parte de México. Yo me fui 2 años a Guadalajara a hacer un estudio en la zona metropolitana porque Guadalajara está a punto de quedarse sin agua. Al igual que Nuevo León y, bueno, la Ciudad de México. Por eso están poniendo nuevas cosas. Hoy en día se habla mucho de establecer una cultura del agua. Una cultura del agua que cree un espacio de diálogo para que la ciudadanía empiece a participar, porque si se va el agua en Colima, ¿verdad? Pues no va a ser culpa de Vladi nada más, ¿verdad? Él es uno de los actores, pero los principales pues va a ser toda la población, y a los agricultores no se las van a quitar. Entonces tenemos que pensar en que tenemos que empezar a participar. Finalmente este país despertó y la gente grita, sale y se opone a muchas cosas. Pues habría que empezar por lo que te da vida, porque si se acaba esto, pues se acabó la fiesta. Tenemos que impulsar hábitos de control y prevención de la contaminación del agua, es decir, requerimos legislación urbana y rural para no tener glifosato en el agua, que se la lleva Coca-Cola, ¿verdad? O Ciel o Nestlé, la pasa por ósmosis inversa, le quita la sal y se la toman y ustedes juran y perjuran que están tomando agua limpia. Qué mala noticia les tengo, el agua es idéntica. ¿Por qué? Porque ósmosis inversa no quita metales pesados, no quita bacterias, no quita un montón de cosas. Tenemos que disminuir las enfermedades gastrointestinales que tenemos en el estado y que son de origen hídrico. Tenemos que sensibilizar
la importancia del agua en la vida diaria, porque les pueden quitar el iPhone, el carro, lo que sea, y van a seguir vivos. Pero si se acaba el agua, se acabó la historia. Y ustedes lo están viendo en los mapas que estamos viendo y en la información. Tenemos que cuidar el agua para garantizar las generaciones futuras. O sea, realmente a mí me aflige muchísimo eso, porque ellos no tienen la culpa, sus papás son parcialmente culpables y realmente muy poca gente o nadie está haciendo nada. Están esperando todos que lo resuelva o la gobernadora o Ciapacó o los consejos estatales, y pues les tengo malas noticias. O sea, no está fácil, ni a nivel nacional se está haciendo gran cosa. Y esto es una deuda que tiene décadas, y que nunca se hizo nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Y tenemos que cuidar el agua, ahorrar dinero, evitar multas, sanciones y demás. Porque todo el mundo va al cine y se compra una super coca con un super combo de palomitas y paga 250 pesos ahí. Pero cuando le dicen, vas a pagar 1,200 pesos del agua el semestre, son unos rateros. ¿Cómo se atreven a cobrarme el agua? O sea, puedes vivir sin las palomitas y sin los churros que ves en el cine, pero no puedes vivir sin el agua. Si realmente a la gente le cobraran el costo del agua, créanme que todo el mundo estaría muy preocupado. Imagínense, ustedes pagan por un botecito en promedio 20 pesos de agua y generan un recibo, y para hacer ese botecito se requieren 5 litros de agua. Y lo compran y no van y reclaman, ¿no? Todos traen su botecito de agua. Pero la verdad es que estamos en un problema fuerte. Y aquí ya nada más, casi para terminar, quiero hablar de varios proyectos que se están llevando a cabo aquí en Colima y que tienen que ver con algunas de las cosas que estamos hablando. En primera, bueno, pues tenemos alternativas, porque uno de los puntos que marcó la gobernadora después de aquella reunión, un mes antes de tomar posesión en el cargo, era que Colima transitaría a la agroecología. Eso suena maravilloso, pero la realidad no es fácil, porque convencer a los agricultores agroindustriales de que trabajen sin pesticidas, sin agrotóxicos, está complicadísimo. Y no porque no existan alternativas a ello, sino porque el rendimiento económico no va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, lo estamos haciendo paulatinamente y diferentes grupos en el estado. Entonces tenemos la agricultura y tenemos que transitar a los monocultivos, porque de los monocultivos a los policultivos, porque los monocultivos son los que tienen más posibilidades de tener plagas y demás. Si nosotros tenemos el maravilloso sistema creado por nuestros ancestros de la milpa, pues tenemos maíz, tenemos frijol, tenemos calabaza, tenemos huitlacoche, tenemos chiles, tenemos papas, tenemos un montón de cosas. Pero si hacemos monocultivos, estamos mucho más vulnerables a tener plagas, y cada vez va a haber más plagas, porque conforme aumenta la temperatura, se crean más resistencia a muchísimas plagas. Tenemos una opción enorme en Colima que también tiene que ver con el turismo comunitario, que realmente no sé por qué nunca se ha dado en Colima. Es decir, yo desde que llegué a vivir aquí, hace 17 años, después de más de 30 de visitar, siempre estuve proponiendo que se hiciera Colima un lugar totalmente natural, que conserváramos la biodiversidad, que tuviéramos los espacios hídricos, etcétera, y que nos daría muchísimo dinero. Pero realmente, cuando viene alguien a Colima,
pues yo no sé realmente dónde llevarlos, o sea, los llevo donde me gusta a mí, ¿verdad? Vamos al volcán, a las lagunas, al mar, etcétera. Pero el turismo como tal, que quieren volver Cancún, Manzanillo, ¿a quién se le ocurre que van a volver Cancún, Manzanillo? Si es feo con F de foco fundido. O sea, ¿qué turismo va a llegar ahí? Pues todo el turismo que viene a hacer negocios. Entonces tendrían que poner table dance y otra cosa. Pero ¿qué turismo se va a desarrollar en un lugar? Y además hablan y dicen que va a ser como Cancún. Vean el turismo que está en Manzanillo. O sea, son puros hoteles transnacionales con campos de golf, etcétera, que son una pesadilla y que ya no va a haber agua. Entonces van a decir, como hicieron en Los Cabos, ¿no? Nos llamaron a CONACYT, a algunos científicos, a que opináramos qué se hacía en Los Cabos, porque Peña Nieto les concesionó grandes extensiones para que se crearan cadenas hoteleras enormes. ¡Sorpresa! No hay agua. Entonces Sectur dice, no hay problema, les ponemos desalinizadoras. Y entonces alguien les dijo, ¿sabes qué? Le estás regando, maestro. No puedes tirar directamente el agua en el océano. Y nos llamaron un grupo de científicos. Y entonces, bueno, mi pregunta primera es decir, ¿y qué están haciendo con la sal? ¿No? ¿Qué pasa si yo toda la sal de una desalinizadora, no para mi casa, para nivel estado, la entierro? ¿Qué pasa si yo entierro la sal? Salinizas la tierra y destruyes los suelos. No, olvídese que sirva para cocinar, o sea, pero si la entierras, lo primero que hace... Pues nada, o sea, cuando una tierra se erosiona no sirve para nada, pero además la estás salinizando, pero además estás salinizando los pocos mantos freáticos de agua dulce que te quedan. Dijo, pero ya cambiamos la opción. ¿Qué están haciendo ahora? Tirándola a la zona costera. Bueno, verdaderamente les dije, ¿y cuál se le ocurre a usted que es la zona más productiva del océano? La zona costera. Entonces, esta serie de improvisaciones ante la estupidez humana, pues nos crean grandes problemas, que luego nos odian, por lo menos a los que sabemos de esto, porque dicen, es que está en contra de todo. No estoy en contra de todo, estoy a favor de la vida y de que las cosas se hagan bien, porque se pueden hacer bien. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya casi para terminar les hablo que aquí en Colima, a partir de aquella reunión que se tuvo con la gobernadora y la doctora María Elena Álvarez Bulla, se planteó que Colima no tiene un centro de investigación CONACYT. Y a partir del 28 de marzo del año pasado, que ya va para un año, se me pidió que apoyara y coordinara la creación del centro. El centro ya se va a formar, ha sido máscara contra cabellera, créanme, porque tener al señor de Lina en contra de que lo pusiéramos en una zona intervenida en la Campana, pesadilla. Fundamentalmente lo bueno fue que ya lo logramos, ya tenemos un espacio de 2,000 metros junto al local de Comercial Mexicana, donde se va a crear un edificio totalmente con soluciones naturales, con energías renovables, con captación por lluvia, con baños secos, con todo un proyecto para que la gente no solamente vaya a La Campana, que es un lugar muy comunicado y muy concurrido, y pueda ver que sí hay proyectos que sí funcionan y que sí se pueden hacer a nivel hasta tu casa. Ese centro va a tener prácticamente 5 áreas. La primera va a ser el patrimonio biocultural y etnoecológico, que es todo la recuperación del conocimiento tradicional. Va a tener un banco de semillas en ese lugar, va a tener
Vamos a volver a lo que es la farmacología tradicional y la partería. Y tenemos una segunda área que es la agroecología y la soberanía alimentaria, donde ya se está trabajando 7 huertos en comunidades rurales, en cultivos tropicales y de costa. Tenemos rescate y conservación de maíces también nativos, certificación, trazabilidad y mercados emergentes. Tenemos una tercera área que va a ser prácticamente medio ambiente y ecosistemas, que consiste en agua, energía y producción de alimentos, este trinomio del que les hablaba. Un área que ya tiene un proyecto aceptado, que es el área de toxicología y salud pública, que estamos trabajando no solamente con los científicos de ese centro, estamos trabajando con las dependencias gubernamentales de Colima, con Secretaría de Salud, con Secretaría de Agronomía o de Agricultura, que por cierto ahí yo siempre me quejo de un señor que está ahí, porque abiertamente siempre dice el señor Jaime Sotelo que el glifosato no es malo y que es muy dañino decir que cancelemos el uso de pesticidas y agrotóxicos, y defiende además la quema. Yo no entiendo cómo es que él está representando al gobierno del Estado si en realidad está en contra de un proyecto que el gobierno del Estado está proponiendo. Tenemos el área 5, que es la economía solidaria, el estudio de mercados justos y circuitos locales de producción, consumo, economía circular y desarrollo rural. Y bueno, este centro va a ser un centro que va a tener investigación científica, educación. De hecho, la Universidad de Colima está ahora por abrir un doctorado en cambio ambiental global, que hemos estado coordinando varios investigadores. Va a haber también capacitación para niños, jóvenes, mujeres y campesinas en el centro, y formación de recursos humanos. Y bueno, vamos a tener una vinculación con el entorno público y social, haciendo proyectos que la gente requiera, que en lugar de ir y pagárselos a un consultor privado, lo paguen para que se pueda desarrollar nuevas opciones y oportunidades para la resolución de estos problemas. Se va a desarrollar investigación, se va a tratar, esto ya no tiene caso que se nos cuente tanto, pero sí tenemos que pensar, por ejemplo, este proyecto que nos dio Mujeres, a mí me ilustró muchísimo, ¿verdad? Porque yo había lugares que ni conocía en Colima, y trabajar con las mujeres es una ventaja enorme, porque siempre dicen la verdad. Entonces, nos comunicaron exactamente cuáles eran las condiciones del agua en las comunidades rurales. Estuvimos trabajando con 3 talleres, como les dije: género y desastres, agroecología y cultura del agua y cambio climático. Y pues esto es prácticamente todo lo que yo podría comentarles hoy. Yo creo, y lo decía muy bien Octavio Paz, que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, el miedo al cambio. Y si nosotros no logramos cambiar en este momento, bueno, yo les auguro que de aquí al 2040 van a recordar esta plática como nunca, porque en realidad la situación es verdaderamente alarmante. Les agradezco mucho estar hoy conmigo esta tarde, agradezco a su apoyo.